Hola cinéfilos, bienvenidos a otro capítulo de La Caja Negra. Hoy veremos Netflix versus HBO. Así que preparado porque se viene otro capítulo de La Caja Negra. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with ¿Cómo está ahí, Alexis? Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos preparados para otro capítulo porque hoy se viene un comentario bastante interesante y efectivamente estáis fresquitos con lo que queréis comentar, porque ya lo tenéis como súper claro. Sí, Y absolutamente claro. Es efectivamente de estas series detectivescas con tintes oscuros que nos traen las grandes plataformas y en este caso vamos a hacer una comparación re entretenida con HBO y Netflix. Ambas tienen mucho material, tienen harto que mostrar y en particular una serie que tiene HBO que me gustó muchísimo y que merece un muy buen comentario, ya que es una de las series recomendadas por Leonardo DiCaprio. Otra ya hemos hablado de él antes, Sí. Así que eso me hizo parar las antenas un poquito para ver qué estaba viendo este mono, por qué le interesó tanto, y cuando la vi me llevé una increíble y grata sorpresa. What shows are you watching? I just saw Euphoria, which is amazing. That show is amazing. ¿Cómo viste? ¿Dónde pues, DiCaprio publica esto y cómo...? En una entrevista, ¿Ya? reví una de las tantas entrevistas de esas típicas alfombras rojas. De pronto alguien le hizo, a propósito de videos que se han publicado que lo encontré interesante, entre paréntesis, de hacerle preguntas extrañas y curiosas a gente que trabaja en el cine. Como por ejemplo, le preguntaron en una entrevista promocional de Once Upon a Time, ¿Ya? a DiCaprio, a Margot Robbie y a Brad Pitt, ya que ellos son figuras, ya están en la historia del Totalmente. cine, al menos del cine hollywoodense. Totalmente posicionados en Claro, Hollywood. posicionados como figuras en la historia del cine. Y le preguntaron algo tan sencillo: ¿hay alguna película muy famosa de Hollywood, del cine hollywoodense, que ustedes no hayan visto, que haya sido que algo ustedes... Y empezaron a preguntar, y Brad Pitt con Margot Robbie habían confesado que nunca hasta ahora han visto Lo que el viento se llevó, ¿no? Ya. Y Oye. DiCaprio estaba al lado y dijo que no me están leseando, weón. No pueden ¿Cómo ver eso? pueden haber no visto lo... Entonces ya, ¿y usted, señor, qué película no ha visto Titanic. y la conoce? Entonces, no, es Titanic. Porque también le preguntaron sobre Titanic, le preguntaron preguntas absurdas. O sea, ya, entre nosotros, Leonardo DiCaprio, Jack caía en la tabla, o sea, Jack caía en la puerta, Sí, y no se podía, un tipo que era todo lo que todos dicen. Sí. Ahí él asumía que Y sí él, cabía claro, la le cosa. hace, sí, caía. En el fondo de mi corazón debo decirlo. De hecho lo intentaba. Claro, y a propósito de películas que no había visto, DiCaprio, por ejemplo, nunca había visto The Sound of Music, que acá se llama La novicia rebelde, que es una película antigua. Tremenda. Tremenda película antigua, y DiCaprio confiesa que nunca ha visto esa película. Ya. Entonces, de repente uno se da cuenta y Uno de los aterriza, musicales más emblemáticos. claro, y humaniza un poco a estas personalidades. Judy Garland, ¿sí? No. Judy Garland con... ay, no recuerdo el nombre, un actor que está pero muy vigente todavía, pero está para los papeles de viejito, de anciano. Exacto. Y como son figuras como súper predominantes del cine, es como raro pensar, y es natural, porque yo también hay muchas películas, por ejemplo, debo confesar a propósito de eso, que nunca he visto El Ciudadano Kane, ¿ya? Y es una... porque en realidad, si estoy aquí hablando con propiedad del cine, una persona como que debería haberla visto. Pero Exacto. lo bueno de las redes sociales, por ejemplo, hasta hace el año pasado, yo nunca había visto completa la película Cara Cortada. No la había visto, Ya. y lo confieso. Lo bueno de lo malo es que con esto del streaming de Te estáis perdiendo a la Michelle Pfeiffer. de Netflix, la pude ver nuevamente, desde cero, la pude ver, pero esta vez con calidad full, que si lo hubiese visto en la época del VHS hubiese sido bastante diferente. Por supuesto hay que hacer los parangones, por ejemplo, Tarde de Perros de Al Pacino la pude ver en este servicio de Netflix, en donde lo bueno de no haber visto estas películas y que tienes la oportunidad de verlas ahora, como de ponerte al día con esos tremendos clásicos, es que las puedes ver pero remasterizada, restaurada, con el mejor audio posible, y que se vuelve una experiencia, me atrevería a decir que superior incluso a la fecha en que se hicieron. Entonces, es ahí un poquito la ganada. Pero dentro de esta parodia, de esta jocosidad que significa no haber visto películas antiguas, hay que decir que todos tenemos esa película que no hemos visto. ¿Y la tuya? ¿Alguna película que no hayas visto? Dentro de mis películas famosas, debo decirte Que deberías haber visto. Debería haber visto. Debo admitir que tampoco he visto El Ciudadano Kane. No, He querido. Orson Welles
es un tema. Es un tema, O sí, sea, es un tema. pero efectivamente sí, no la he visto. Y hay un par más que les voy a ir haciendo memoria y te Sí, voy sí, hay varios, van apareciendo. efectivamente que sí, hay clásicos, a mí me encanta el cine, amo el cine, pero hay clásicos Que no- de gran envergadura que la verdad no los he visto. Y No, de no. repente he preferido ver Chaya. He preferido ver Chaya y no ver realmente unos clásicos que están ahí, siempre disponibles para Y que que tú los son veas, que son los indiscutibles. disfrutes. Exactamente. El otro día conversaba en relación al capítulo de Spielberg que habíamos hecho, conversaba con un amigo y me decía, oye, realmente hay tantas películas y tantas cosas que yo vi alguna vez y ni siquiera supe que eran de Spielberg. Claro. O sea, nunca me interesó, solamente veía las cosas que realmente me podían entretener, pero nunca asocié que a lo mejor dentro de toda esta palestra de películas que tenemos disponibles, uno al final elige siempre la peor opción. Y muchas veces pasa en el catálogo de Netflix, que estáis buscando media pasa hora. mucho, compadre, pasa mucho. y pasáis Yo le hago cosas. una recomendación a todos mis amigos que nos están viendo y yo les recomiendo hacer este ejercicio. De pronto no dejarse llevar como pasa con los libros, no dejarse llevar por la portada, por la carátula. Vaya a la segura y pregúntele a quienes ya han pasado por ese camino, como lo he hecho yo, y vean qué tiene Netflix en su catálogo que deberías ver. Hay una muy buena razón por la cual esas recomendaciones están en la lista. Y de esa manera yo he llegado a tremendas películas. Así llegué, por ejemplo, a Black Mirror, cuando recién había salido. Yo la pasaba en el catálogo y la pasaba de largo, pero por ejemplo llegué a Black Mirror, le puse atención, quise leer, porque de repente soy consciente de pronto de que muchas veces nos pasamos por algo, tremendas producciones, tremendo material, y simplemente de pronto o el actor no nos dice nada, o el título no nos dice nada, O simplemente la carátula no nos dice nada, y por desconocimiento, porque la película quizás no tuvo buena publicidad, No, y de y repente algo, para tomarle el pato. y algo que nunca hagan, nunca lean los resúmenes de Netflix, es lo peor que puedes hacer. Sí No. puedes googlear y ver cuáles son los mejores estrenos de Netflix del 2019, por ejemplo, y te va a aparecer, y hay personas que realmente saben y que te van a recomendar cuál efectivamente es la película que tú deberías ver y que está ahí en Netflix y que no te la debes perder. Exacto, esa recomendación. Y a propósito para que nos salimos un poquito del tema, era de que a propósito de estas preguntas que le hacían a los actores, que eran bastante divertidas, que eran preguntas como preguntas de camaradería, como una pregunta así de convivencia, le preguntaron, oye, DiCaprio, dime, ¿qué película, qué serie, qué ves tú cuando vas al cine? Porque es raro, de repente me dan ganas de preguntar a usted, ¿y tú cuando vas al cine, qué película ves? Sí, porque ellos son, sí, pues siempre te preguntan. ellos son parte de la creación de material de la industria, pero de pronto también son personas. Me imagino que de repente irán al cine, o sea, es raro que hagan cine y no vean cine. Entonces le preguntaron a DiCaprio, le pusieron el micrófono, dígame usted, compadre, ¿qué película o serie ve? Y recomendó Euphoria. Y ahí llegamos al tema. Euphoria. Me hizo parar la antena porque la verdad es que debo reconocer que yo ya me rendí ya. En un principio tenía un prejuicio con respecto a DiCaprio años atrás, pero yo ya me rendí. DiCaprio es un tremendo actor. Sí. El tipo ya no hay nada que ser discutido, lo ha demostrado ya muchísimas veces y ya no es mucho más de una cara bonita, a pesar de que Hollywood Dejó de ser el explota viejito rico mucho eso, de dejó de eso Titanic. y ya ha demostrado que el tipo se la puede en proyectos actorales de sólidos, contundentes, ya, a pesar de que son películas hollywoodenses en donde de pronto eso queda con un poquito de lado. Y no por cualquier cosa, Scorsese lo escogió como uno de sus musos, ¿cierto? Y efectivamente, Sin duda, sin duda. a todos, Sin duda. a todos, yo creo que todos los que hemos visto alguna película de DiCaprio, te guste o no te guste, hemos encontrado que el gallo lo ha hecho bien. De alguna Sí, manera. lo he hecho bien. Entonces, resumiendo, eso me hizo como un poco parar la antena para ver, veamos, después voy a poner la atención a su recomendación. Vamos a ver Euphoria. Me puse a investigar sobre Euphoria y solamente leí buenas críticas. En internet abundan solamente buenas críticas relacionadas con la serie Euphoria. Y así que aprovechando de que hace poco hice una suscripción a HBO Go, quise probar la plataforma y quise inaugurarme con Euphoria para ver qué tanto. Y debo decir que me he rendido ante los pies de una tremenda, no sé, yo creo que debería ser más una película larga versus una serie. Euphoria, ¿cuántos capítulos son? Hasta el minuto son 8 capítulos. Una temporada. Es una temporada. Hasta ayer, que estamos grabando esto ahora, supe que ya viene una segunda temporada. Yo lo dejaría hasta ahí, pero el material es tan bueno que siendo de serie va a ser difícil que no lo dejen ahí. No, y lo más probable Veamos es si que- la segunda temporada le hace el peso a una primera temporada demasiado, compadre, demasiado, pero demasiado increíble. Debo decir, debo separar estas cuestiones. Debo separar el análisis desde el punto de vista argumentativo y desde el punto de vista técnico. Vamos al punto de vista más superficial, el técnico. Cuando tú ves Euphoria, te presenta a ti a una serie que parece
digna de una película, porque uno de repente hace la diferencia a pesar de que ya como que no existe esa hora, cuando tú ves una película, una serie, digo, la ves casi del calibre técnico de una película. ¿Te has dado cuenta? Exactamente. Y antiguamente no era así, como que la serie se notaba que era serie. No, se notaba que era serie. Era un poquito más. La serie en un formato más barato. Era un formato más barato, que como que era un poco más plástico. Como para ver en el almuerzo. Exacto. No, exacto. Pero ahora estamos viendo series que ya han subido ese escalafón porque han ganado un terreno que ya casi le está compitiendo al cine. Y me tinca que es por eso que las producciones ya le están entrando mucho más al diente a pulir estos diamantes para convertirlos ya de lleno en un material ya cinematográfico. Y es así uno de los tantos valores que tiene la serie Euphoria. Tú la ves y parece que estás viendo una película de tomo y lomo. La velocidad tiene una velocidad rapidísima, está grabada casi completamente con estos lentes que emulan la fotografía de 50 milímetros, que es muy característica para las fotografías de retrato, para personas que les gusta la fotografía, en donde hay mucha atención, foco a los rostros, y hay mucho desenfoque. Casi un ojo de pez. No tanto, sino que mucho desenfoque a los fondos, en donde los fondos sufren estos desenfoques típicos de las luces cuando se convierten en tremendos decorativos lumínicos, en donde la atención va derechamente a los personajes, en donde hay un gran trabajo a presentar los personajes, porque tienen como una preponderancia y una complejidad pero soberbia, o sea, te digo soberbia. Esto dentro del punto de vista técnico. Esto es del punto de vista técnico, para un poquito dar un último detalle sobre eso. Cuando vi el ritmo de la edición, el ritmo al cual se está contando la historia, hace que sea una de las series que yo creo que son una de las más ágiles series que yo haya visto alguna vez en este minuto, al menos en el universo de la serie. Debo reconocer que no he visto así como un universo tan grande de series, pero de las que he visto varias ya, al menos de las más importantes, y puedo decir que es una serie extremadamente linda. Cada capítulo es un espectáculo visual. Es un verdadero espectáculo. Me recordó mucho a las películas como por ejemplo de Paul Thomas Anderson, no sé si tú conoces. Sí. La edición, o sea, si tú viste Magnolia vas a ver algo muy parecido visualmente a las películas de Thomas Anderson. Está hecha constantemente así. Los personajes son todos preponderantes, a pesar de que tiene como un concepto medio psicodélico dentro de lo que muy psicodélico, es muy psicodélico. Tiros de cámara rápidos, acciones rápidas, muchas explicaciones en off. Está bien distribuido, los personajes el casting de la serie es increíblemente bien acertado. Yo creo que no hay nadie ahí, como que cuando me pasa en las buenas películas, en las buenas actuaciones, que de pronto los personajes están tan bien elegidos que de pronto los antagonistas te dan rabia hasta por la cara que tienen. Entonces, de pronto los gestos, las actuaciones, la iluminación, la banda sonora es de primer corte, de verdad que es de primer corte, usando música popular o música incidental. Lleva los ritmos de las escenas cuando hay tensión de una manera insoportable. Yo recomiendo ver esta serie de una manera muy cinematográfica. Apaga todas las luces, apaga todos los teléfonos. Si tienes una pantalla grande, vela en la mejor pantalla posible, con el mejor sonido, porque realmente es una experiencia cinematográfica. O sea, en realidad es cuando... Yo, por ejemplo, el otro día tenía un debate con un amigo porque le gustaba ver las películas con el volumen bajo. Yo decía, no, así casi nada. Entonces, compadre, hay gente que trabaja en sonido, saca la mugre, que hasta los premian para que tú disfrutes del sonido. Si tú tienes un televisor Full HD con buen sonido, disfruta todo estos periféricos, sobre todo con estas tremendas obras que nos están entregando, ¿cierto? En las cuales no solamente el contenido o el argumento son valiosos, sino que también todo lo que lo envuelve y todo el trabajo que se hace en relación a estas series. Euphoria, argumentativamente sin spoilers. Argumentativamente, ya. Trata de hay que reconocer, la serie Euphoria de hecho el título está muy bien puesto. La verdad es que es una serie bastante lúgubre, es una historia pesimista, debo reconocer, es una pesimista muy dramática, pero en exceso dramática. Narra la historia de adolescentes en escuelas públicas norteamericanas, que en una sociedad un poquito consumida, pero absolutamente por el desgaste propio de la sociedad, de las familias separadas, de los padres ausentes, de la drogadicción, de la sexualidad desmedida, de las redes sociales sin control, del bullying insoportable y las consecuencias que un poco tiene eso, ¿no? Que de pronto deriva en esta sociedad en donde los adolescentes viven en un mundo sin restricciones,
en donde le dan rienda suelta a su mala educación, a su mal aprendida forma de llevar la vida, en donde también son partícipes los padres. Y ahí llega una moraleja. Es una serie, debo advertir, que es una serie muy fuerte de ver, muy fuerte. Yo me atrevería a decir que es una de las series más explícitas que yo he visto. Una vorágine de violencia. No solo violencia, violencia, sexualidad, drogas, lo que la convierte también extrañamente en algo muy completo, a pesar de que puede ser contraproducente, porque quizás podría dar algunos podrían decir, si alguien más puritano podría decir que da una mala enseñanza, un mal enfoque, que la juventud no es así. Hay que tener en cuenta algunas cosas, que de pronto todos los males de la sociedad en este minuto están como ingredientes en una ensalada que se llama Euforia. Euforia es una vorágine, entonces, como habíamos comentado, de todas estas cosas, pero también obviamente es para un público muy objetivo. Yo recomiendo que sea un público muy objetivo. Yo recomiendo que sea una persona con alta, muy abierto de mente, que la vea muy grande. Hay que reconocer, es una serie muy difícil de ver con un adulto al lado, con una persona mayor. Sí, pero tú dices que una persona de otra generación. O sea, yo no la vería con mi papá al lado. Yo no la vería. Estaría así. Estaría así mirándola. Entonces, eso no. Y no la vería, curiosamente, no la vería con un adolescente, a pesar de que quizás la debieran ver para tener muchos aspectos, para llegar un poco más allá que solo entretenernos. Pero es muy difícil, porque resulta que el problema de la sexualidad juvenil hoy en día, bueno, sabemos que en las sociedades, a medida que ocurren los años, las curvas de los comportamientos de las personas va en aumento, en el sentido de que se va un poco desordenando con respecto a la generación anterior. O sea, son, por ejemplo, adolescentes que tienen la edad de muchos amigos míos. Entonces, de pronto es como muy difícil ver, para quienes tenemos quizás hijos más pequeños, o para los que tienen hijos, de repente engrupirse un poco, decir, chuta, me da un poco de miedo a lo que se va a enfrentar en un futuro. ¿Es una serie que tú le prohibirías a tu hija adolescente? Hoy día sí. Hoy día sí. También llegando a ese tema, ¿hasta dónde llega la influencia de estas series o estas películas? También es un tema relevante. Y haciendo un comentario anexo, un link, como un paréntesis también, en la película Joker, no sé si supiste, sí, está en la palestra ahora, sí. Incluso, ¿por qué? Porque dicen que preponderó el malo más que el bueno, que efectivamente los jóvenes están tomando al Joker y la violencia del Joker como asumiéndola como si fuera una victoria, como si fueran los nuevos superhéroes. Y que en realidad, si tú me lo preguntas, dentro de mi perspectiva cinéfila, encuentro que es ridículo en algunos alcances, porque efectivamente el cine es interpretativo, y el antagonista y el protagonista tienen sus papeles, sus roles, pero también no significa que uno pueda estar en el lado del otro en algún momento. Si nosotros lo asociamos al cómics ahora, hay un cómics que se llama El Caballero Blanco, en el cual el Joker es Batman, es el héroe, y Batman es el malo, ¿me entiendes o no? Pero yo creo que también va en parte de la libertad creativa de esta gente que hace cine, que hace películas, que hace series, y que también habla un poquito de la democracia del cine y de las series, de poder poner lo que se quiera y que tú tengas la opción de ver lo que tú quieras. Euforia es una serie fuerte, como tú dices, pero a lo mejor no está apta para mentes a lo mejor débiles o mentes que están en crecimiento. Yo creo que sí. Y es curioso porque resulta que la serie trata y retrata a personas cuyas mentes están en crecimiento. Entonces se vuelve difícil, porque traté de verla de varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la entretención. Bueno, aquí es algo muy fácil, porque hasta en el caso del cine a mí hasta lo más malo me entretiene. Pero pasaba un poquito esa barrera. Como lo que pasó con Kids en los 90. De hecho, qué bueno que lo dijiste, porque yo le iba a decir, Kids es una referencia incluso, ya que sabemos que cuando salió Kids fue muy polémica y etcétera, etcétera. Después se hizo una película que se llamó Gumo, que un poco siguió en esa misma línea y que era bastante bizarra, pero que mostraba un poco la realidad juvenil con respecto al SIDA, la sexualidad y todo eso. Esta serie, Euforia, da un paso más adelante, ¿ya? Bueno, tiene los aderezos visuales que yo he dicho, que he comentado, tiene mucha metáfora visual, pero muchísima metáfora visual. Hay momentos verdaderamente épicos. Pero eso es otra cosa. Pero en el caso de la serie, desde el punto de vista argumentativo, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista, yo creo que como un aporte como serie. Es
es muy increíble, el casting está muy bien elegido, las actuaciones son pero buenísimas. También está presente el tema que ya está muy de moda, el tema el tema transgénero, que es algo que en realidad no es que esté de moda, es algo que salió ahora, que pudo salir ahora, pero que viene de hace muchísimos años, y un poco interpreta a este libertinaje juvenil mezclado un poco con estos elementos de la sociedad que de a poco se están acostumbrando y cómo se llevan un poco. Para hablar un poco más del argumento, el argumento trata acerca se centra en un personaje principal, tiene varios personajes, pero para poder aterrizarlo argumentativamente, se centra en el personaje de Rue, que es esta chica nueva que está saliendo ahora, que es Zendaya, ¿sí? que interpreta a la protagonista adolescente de Spider-Man. De Spider-Man, exacto. A esta chica que morenita, una chica muy guapa, que interpreta a una niña adolescente en este colegio suburbano de clase media, público, escuela pública norteamericana, en donde es adicta a las drogas, es una niña totalmente impopular, viste como mujer, viste como casi como descuidadamente como hombre, a pesar de que ella no es lesbiana y nada por el estilo. Y ella mira su entorno de una manera muy resentida, porque todo parte, y ahí me encantó la parte argumentativa, porque todos los personajes, ella hace como, a pesar de que es el personaje principal, no tiene ni siquiera la mayoría del tiempo de cámara, lo que significa de que inteligentemente la serie reparte el tiempo de contar una historia en todos los personajes. Perfecto. En cada uno de los capítulos son como 7 u 8 personajes repartidos entre hombres y mujeres. En cada uno de los 8 capítulos, en sus minutos iniciales, en voz en off, la protagonista de alguna manera cuenta aspectos que solamente pueden ser contados de esta manera narrativa, ya que el personaje no es que los conozca a ese nivel tan íntimo, sino que cuenta en voz en off cuál es la razón por la cual ese personaje es de esa manera. Y así se lo reparte en los 8 capítulos. Un estilo narrativo muy interesante que está tomando la serie hoy en día. También lo pudimos ver en 13 razones, ¿cierto? Exacto. Que efectivamente donde la protagonista un poco como eso empieza a presentar a los personajes y a ubicarlos dentro Exacto. de lo que es la escena de la serie. ¿Sí? Entonces, claro, los presenta de esta manera, lo que convierte a que la estructura del comportamiento de los personajes se vuelve en algo argumentativamente sólido, creíble, muy real. Y ese es el tremendo valor. Los problemas que arrastran cada uno de estos personajes son sólidos, son fuertes. Estamos hablando, por ejemplo, de cuál es la razón por la cual esta chica Rue es drogadicta, por ejemplo, insoportablemente drogadicta, a pesar de sus intentos de tratar de dejarlo, a pesar de ella ser súper autocrítica y decir que ella reconoce que la drogadicción es una estupidez, pero no lo puede evitar porque es más fuerte de que ella, y muestra de alguna manera la razón que arrastra desde niña, desde la forma en que los padres pasaron por alto muchos detalles de la infancia de esta niña, en donde aplastó, machacó y simplemente eliminó aspectos creativos de la niña, eliminó cosas relacionadas con la imaginación propia de los niños para convertirlo en algo real y que a largo plazo tiene una consecuencia en su comportamiento final, lo que de alguna manera se replica en todos los personajes. Estamos hablando, por ejemplo, de matrimonios quebrados, de un padre que era drogadicto. O sea, es una bomba. Familia. Euforia, compadre, es una bomba. Compadre, es una bomba. No hay un solo minuto de cámara que es algo que hay que ver con mucho detenimiento. Por eso yo digo que la recomiendo ver, porque visualmente es muy evocador, es muy explosiva. Realmente, literalmente no estoy exagerando. O sea, no quiero exagerar, porque de pronto uno cuando recomienda mucho algo y otra persona lo ve, dicen, no era tanto como no, sin teoría, sí. Pero o sea, por ejemplo, hay una escena que quiero sugerir que viene en el primer capítulo, que es como una representación de qué manera Rue traspasa, digamos, la sensación de estar drogado a un nivel superior. Y es una escena maravillosa, compadre. Yo admiro y aplaudo el presupuesto entregado para hacer algo que dura tan solo segundos de toma para algo y crear una parafernalia tan espectacular. Rue sale del baño en una fiesta totalmente drogada, y se va por un pasillo largo, y todo el entorno empieza a girar y ella empieza como a caminar por las paredes, por el techo, como si nada, mientras todos los personajes están en la gravedad que les corresponde. Una super volada. Es una super volada. Después me fui a mirar en YouTube cómo hicieron esa tremenda toma, que me recordó mucho a Inception. No sé si te acuerdas, cuando se presenta cuando van peleando por las paredes. Se hizo de una manera muy similar, pero compadre,
montaron un escenario completo en una estructura hidráulica que movió todo y que la cámara iba en una sola dirección que se movía en redondo y el escenario se iba moviendo y Rusia iba moviendo de acuerdo a la gravedad, pero el resultado final visual es una toma que mezclado con la música, con el montaje, con la iluminación, un tremendo trabajo de fotografía, te traspasa a ti una experiencia verdaderamente cinematográfica. Por eso que digo que hoy le han hincado mucho el diente a eso, a mostrar, a poner lucas y mostrar tremendo contenido. De verdad que Euphoria es un espectáculo visual que no se queda solo ahí, sino que lo mezcla con una historia muy pero muy muy interesante. Yo rastreo un poquito al director de la creación y no tiene grandes aciertos parecidos, porque yo dije, este compadre, fue su oportunidad y la claro, yo creo que fue su oportunidad. Las cosas que había, no recuerdo en este momento, pero miré, ha hecho muy poco. Y creo que esto definitivamente es lo superior. Definitivamente lo superior. Pero sí, es una serie oscura, no es optimista, no es humorística, pero para nada. Es muy oscura. Es muy casi dramáticamente terrorífica. Los personajes todos arrastran una consecuencia, todos son muy humanos, hay mucha maldad. De hecho hay una reflexión que me gustó muchísimo, que uno de los protagonistas, que es uno de los malos, ¿no? Por decirlo así, pero que actúa y que recibe un poco una lección moral de su propio padre, el cual también tiene muchos pecadillos, ¿verdad? Entonces le dice a su padre en una especie de humanidad, diciéndole que todos cometemos errores, le dice, todos cometemos errores. Me pasó un pequeño spoiler que no es tan incidente. Dice, todos cometemos errores. Yo no soy perfecto, pero reconozco que no lo soy, le dice a su padre, pero trato de hacerlo, pero trato de mejorar. Y le dice a su hijo que lo va descubriendo, pero reconozco que tú no lo haces. Pero yo espero que lo hagas. Y todos somos malos de alguna manera. ¿Y por qué lo hacemos? Ya sea porque somos quizás descuidados, porque somos ególatras, porque somos demasiado orgullosos, o simplemente por ignorancia. Y tú eres malo, amigo, pero yo espero que te mejores. Y esa escena fue porque estoy contando un pequeño spoiler, que es solamente un aperitivo, que ocurre muy avanzada en la historia, cuando ya uno ya se acostumbró a los personajes, pero es una serie muy buena. Los personajes, como digo, yo creo que el público más juvenil va a reconocer mucho, porque hay actores que se han distribuido en otras películas románticas juveniles y que aquí están, pero para interpretar rolazos, para decirlo de alguna manera. Resumen de Euphoria. Haciendo una tarea como recomendación a las personas para que le echen un ojo. Yo recomiendo Euphoria muchísimo, verla con expectativas. Quizás le baje el perfil un poco lo que estoy diciendo, porque cinematográficamente es muy entretenida, es muy ágil, tiene una tremenda banda sonora, es muy fuerte, es muy 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 fuerte. Tengan cuidado, no la vean con gente muy menor, no la vean con las guaguas. Porque el tema sexual es muy explícito, y es explícito de verdad. Yo recuerdo antiguamente que cuando el cine trataba de destaparse, cuando empezó el tema de los besos, después mutó un poco a los desnudos femeninos, como de por aquí empezó, pero los desnudos masculinos estaban bastante negados durante mucho tiempo. Y de repente se fue todo al carajo. Aquí se fue todo al carajo. Realmente aquí no tiene respeto por nada. Y hay mucha referencia a la pornografía, pero mucha referencia. A propósito del comportamiento de los adolescentes, imbuidos en las redes sociales, este despertar sexual, esta educación, que es un punto muy interesante, porque muestra un poco que en Euphoria aparece de que mucho del conocimiento sobre la vida sexual que tienen los adolescentes un poco está dada por lo que ven en la pornografía. Entonces muchos creen realmente, y aquí muchos se encuentran a su primera experiencia sexual, que un poco son empujados por aquellos que ya la vivieron, en donde, oye, es raro que tú no hayas tenido relaciones sexuales teniendo 15, 16 años, o sea, te estáis quedando pareciendo niña. Entonces, de alguna manera existe la presión social un poco de equipararse en este comportamiento más liberal y de un poco de tomar este referente, ya que los padres no lo hablan, no lo educan, los colegios todavía son muy conservadores en ese aspecto, y los gobiernos y los estatutos formales ni hablar.
Entonces la única referencia más directa que tienen es de la pornografía, y cuando lo someten digamos a la práctica, de un poco se dan de lleno de que la cosa no era así. De hecho hay una escena en Euphoria en donde uno de los adolescentes, que no tiene malas intenciones y que su referente era la pornografía, pensó realmente que le gustaba que a las mujeres les pegaran en el acto sexual. Y de verdad eso pasó algo muy curioso, porque resulta que la protagonista, la chica, se empezó a quejar porque la tomó del cuello fuerte y pensó que eso es lo que ella quería, pensó que eso era lo natural. Entonces de alguna manera le hizo saber que no era así y le dijo: disculpa, pensé que te gustaba, porque tenía ese referente. Un poco el personaje de Rookie, el personaje principal, un poco justifica eso y cuenta en pequeños inserts que los comportamientos están justificados por cosas que vieron o por cosas que vivieron. Y sobre todo los adolescentes que ahora están influenciados por este tema, ¿cierto? O por las redes sociales, por la globalización o por la globalización en general, sí. Que es un poco que algo que nosotros, mucha gente quería, pero que quizás todavía no tiene la inteligencia para poder lidiar con eso una vez que lo tienen ahí. Entonces, para que le pongan ojo, la primera recomendación y primer lado de la batalla, HBO con su serie Euphoria, un popurrí de fuerzas, ¿cierto? No sobrenaturales, pero sí súper potentes. Violencia, sexualidad y una trama que realmente te engancha con una elaboración técnica de lujo. Euphoria, sí. La primera recomendación de este capitulazo. Totalmente recomendado. Yo le pongo un 6,9. De la plataforma HBO, está en HBO Go, y creo que ya la temporada 1 está completa. Sí, la temporada 1 está totalmente completa. Yo no sé si la han dado por canal de HBO, porque yo ya no sigo, no sigo lo sí. En general la veo a mis tiempos. Sí, yo recomiendo lo que sí, no verla en pantalla chica. Los tipos hicieron un muy buen trabajo visual, vale la pena verla como debería ser. Vale la pena. Yo creo que véanla. Cómprese una tele nueva. Cómprese una tele nueva, grande, véanla en proyector gigante, sobre todo de más de 50 pulgadas, pero véanla porque hicieron un trabajo de joyería que bien vale la pena verlo. Pero no piensen que van a salir felices de ahí, van a salir muy bajoneados. Pero si realmente te gustan las series, estás experimentando estas emociones, estos nuevos directores que están trayendo lujos, Euphoria es la que tú esperas. Yo, sí o sí, me comprometo que esta semana voy a ver por lo menos los primeros capítulos para poder opinar ya con mayor certeza. Recomendada por Leonardo DiCaprio. Perfecto. Nos vamos a pasar para Netflix, plataforma popular, técnicamente superior a la de HBO, eso lo vamos a discutir también. HBO Go tiene sus pifias técnicas, lo conversamos el otro día, sí. Yo creo que es importante. Recordemos que este capítulo es HBO Go versus Netflix y es uno de sus puntos menos para abajo, ¿cierto? Efectivamente, sus puntos en desmedro de HBO, pero en contenido no hay nada que decir. No. Vámonos con Netflix y vamos a mencionar Mindhunter, que si tú me lo preguntas, dentro de las que son las series detectivescas que tan de moda están, entrelazadas con el lado oscuro y obviamente con asesinos en serie, Mindhunter es una propuesta fresca, interesante, de acuerdo a un psicólogo forense, si no me equivoco, ¿cierto? Criminalista, que está haciendo un análisis o sacando perfiles psicológicos para poder solucionar casos. Y la mejor forma es ir a las mentes maestras de los asesinatos en series para poder recopilar esta información y empezar a resolver y a entender cuáles son, ¿cierto?, las bases de la criminalidad o las mentes o por qué las mentes funcionan de esta forma. Un recorrido por los Estados Unidos en las cárceles de alta seguridad, donde entrevistan a personajes como Charles Manson, ¿cierto? Y otros más que efectivamente fueron brutales asesinos de la década del 70 pasando para el 80. Opiniones, ¿tú has visto algo de esta serie? Sí, vi la serie, vi ya la primera temporada. La segunda temporada se estrenó hace bastante poco, al momento que grabamos esto, y debo decir también que me llevó una muy grata sorpresa. A diferencia de HBO Go, Netflix, una de las cosas que no me gusta es que tira muchas series como panadería, como que la que más ese es uno de los aspectos negativos, lo que igual no es del todo malo porque entra harto por ver, pero resulta que en esta vorágine de series que salen como panadería y capítulos por montón, de pronto ya no estoy viendo películas, de repente me doy cuenta que no estoy viendo películas. Y a mí lo que me gustan son las películas, porque lo que más me gusta es cuando algo comienza y termina un final. Si no me fastidia un poco, que es lo que me carga un poco de la serie. Pero cuando la serie está bien hecha, y como suele ocurrir ahora, o ya está ocurriendo, hay que reconocerla.
En ese sentido, buscar una serie me resultó muy difícil. Y creo que Mindhunter la vi bastante tarde porque se estrenó hace harto rato. Sí. Y a pesar de las recomendaciones, precisamente porque he estado reticente a ver tantas series diferentes, que de pronto es muy difícil, porque realmente hay que tener un colador para ver las series de Netflix. Son demasiadas, y aparte que colocan otras que son de terceros también, que es difícil seguirle la pista a varias. Pero esta es una buena recomendación para las personas que no la han visto. Yo creo que muchos han caído en ese vacío del zapping. Es que es buscando. Es mucho. Yo he sacado la cuenta, 45 minutos buscando algo. Para ver algo de 20 o 30 minutos. Exacto, para poder definir qué iba a elegir. Y muchas veces me he equivocado, me he elegido. Exacto. Es que tiene es demasiado contenido, lo cual no es malo porque el catálogo es amplio y de alguna manera justifica lo que estamos pagando mensualmente por el servicio. Pero en el caso de Mindhunter es una buena apuesta porque te deja metido desde el primer capítulo. Igual, los personajes son sólidos y por sobre todo, una de las cosas que me gustó es que fue bastante sólido. Para las personas que no lo han visto, trata de este detective del FBI que es en realidad es un docente, una especie de... Como un psicólogo, no más que un psicólogo, ocupa un poco tiene un puesto en un departamento ambiguo, considerando que está siendo retratado el FBI de los años 70, en donde todavía le esperan muchas cosas por descubrir, todavía le esperan muchas cosas por investigar y dar forma a lo que el FBI quizás es hoy. En ese sentido, este departamento que está relacionado con las ciencias del comportamiento un poco trata de investigar cómo actúan estos criminales y a ver si estos comportamientos conductuales pueden ser de alguna manera de utilidad para poder prever futuros actos criminales parecidos a lo que ya se vivió tan aberrante y para saber de alguna manera por qué se producen. Por supuesto que una buena serie no puede obviar a su personaje y en ese sentido lo hace muy bien Mindhunter porque resulta que el personaje tiene una historia personal bastante interesante. El molde psicológico yo creo que está bien resuelto porque resulta que es una persona que tiene mucha hambre intelectual, lo que se demuestra en el primer capítulo cuando él decide un poco investigar más allá incluso de lo que tiene en sus atribuciones y tener que lidiar un poco con las autoridades, sí, con sus superiores para que entiendan que para poder comprender mejor a cabalidad lo que él tiene que hacer, la única manera de hacerlo es recurrir a las fuentes académicas o recurrir al trabajo de investigación de campo, o sea, sentarse frente a un asesino en serie a preguntarle lo que se le ocurre en el minuto, porque ni siquiera había una pauta, un cuestionario para saber cómo interrogar a un asesino múltiple, por qué lo hizo, y lo que se va construyendo un poco en el camino, lo que resulta bastante obvio e interesante. Yo recuerdo cómo va evolucionando en su entrevista. Cómo va evolucionando y cómo sus entrevistas de alguna manera van mutando en el camino para ver cuáles fueron sus errores y aciertos. En ese transcurso, el personaje, como se ve en los primeros capítulos, sufre bastante porque da hartos palos de ciego y se equivoca bastante porque no resulta asertivo, porque no hay nada establecido que le permita de alguna manera ser, digamos, asertivo en lo que está haciendo, porque es todo un experimento, pero es un experimento que tiene un buen foco, es un experimento que tiene una muy buena justificada razón de ser, que va a tener definitivamente buenos beneficios, pero ahí de eso trata un poco la historia, porque tiene que lidiar un poco con la burocracia del minuto que le impide un poco hacer lo que parece tan obvio de hacer, o sea, ¿cómo nos vamos a poner, Lucas, en investigar algo que está ocurriendo, que está frente a nuestros ojos? Sí, porque te presenta como uno de los pioneros, ¿cierto?, de este detective en indagar más en la mente de los criminales y obviamente buscar una técnica para poder hacer perfiles psicológicos de los criminales, y eso yo creo que es una de las cosas interesantes. Y lo otro es la puesta en escena de estos mismos malulos, ¿cierto?, de estos mismos delincuentes que están presos, que cometieron grandes crímenes, y cómo aborda la serie esta situación o estos casos tan emblemáticos dentro de lo que fue los Estados Unidos del 70 y el 80, que es donde hubo una tasa exponencial de asesinatos
asesinos seriales. De asesinos seriales. O sea, hay una cuestión que nos da para una reflexión muy interesante, que Estados Unidos, a pesar de que los asesinos seriales han existido en todos los países, en la Rusia comunista también, Sí. en todos los países, en Chile han habido casos también, pero resulta bastante particular, que resulta impresionante. Estados Unidos es un país que tiene la mayor tasa de asesinos seriales por metro cuadrado del mundo y que resulta un tema interesante de saber al menos de por qué ocurre, y esa inquietud también la tiene el personaje, porque de pronto se encuentra con que él expone, porque su personaje también es un docente que un poco expone lo que ha hecho el FBI como institución a los cuerpos policíacos, que hay que entender un poco que Sí, porque él es el que capacita el que a los capacita, policías para poder... claro, y a pesar de que las instituciones policíacas, ya sea el FBI, la CIA, la policía, o aquí mismo en Chile los detectives, los carabineros, son, a pesar de que digamos que van en una misma dirección, funcionan de manera totalmente paralela. Entonces, el personaje tiene esta misión de ir a los cuerpos policíacos estatales y de alguna manera destruirlos. No, de alguna manera educarlos para saber qué es lo que ha logrado el FBI para poder prevenir delitos, o sea, y qué material que ellos tienen con respecto a eso les pueda servir a ellos. En ese proceso, el personaje principal de la serie, junto con su coayudante, de alguna manera van descubriendo en el camino, van descubriendo a más asesinos y se van nutriendo, y así va alimentando un poco a las teorías de por qué ocurren lo que ocurre. A mí me llamó harto la atención y que también la puedo aplicar, dicho sea de paso, a la serie Euphoria que la acabo de mencionar, que tiene que ver con los comportamientos de las personas. Ya me estoy yendo en la bola filosófica, pero realmente que resulta ser interesante, porque ahí te demuestra un poco que la serie está muy bien trabajada. Y que en la serie Mindhunter trata de un poco de decir de que los grandes males provocados por los seres humanos, de alguna manera, ya sean criminales o de comportamientos juveniles, de alguna manera son consecuencias de la forma en que se está llevando la sociedad. Y créeme que esta frase que te acabo de decir, que la escuché en la serie Mindhunter, es pero completamente aplicable a todo lo que ocurre en la serie y también a la serie Euphoria. Y ahí es donde hago un nexo, y de alguna manera estas series están tan relacionadas para verlas de alguna manera bastante con la mente muy abierta, para ver de que estás viendo una serie que te está entregando de paso no solo entretención, Es sino que es algo muy potente. El análisis sociológico, ¿cierto? El análisis de las masas, casi antropológico, por así decirlo, es lo que estamos viendo. Si tú te das cuenta, las series cada vez nos entregan ideas que vienen sacadas, por ejemplo, en esta misma, de la mente criminal. Y antes a lo mejor no se pensaba mucho así, pero ahora yo creo que lo que podemos ver en la televisión nos puede dar miles de ideas. Y ahí hablamos de nuevo de lo que tiene que ver con la influencia. Si tú me dices de Mindhunter, yo me paso para HBO de nuevo y me voy a True Detective, que es, yo creo que vamos a tener que hablar en algún momento de eso. True Detective es una serie que realmente es pionera en esto. Y definitivamente la primera temporada de True Detective, con un genial Matthew McConaughey y un Woody Harrelson brillante, nos entregan un tema tan interesante desde el punto de vista policíaco, y que raya en una cosa sobrenatural, algo oscuro, un tema muy interesante que habla sobre las sectas satánicas en los Estados Unidos, en algunos sectores, asesinatos. Y un personaje brutal que es interpretado por el Matthew McConaughey, que realmente te vuela la cabeza. Si tú me lo pones en comparación, me quedo con True Detective, pero yo encuentro que Mindhunter trata de capturar todavía esta esencia. True Detective no pudo replicarlo con las nuevas temporadas, encuentro que no lo logró, pero sí HBO gana también para mí esta partida. Definitivamente, dentro de lo que son los contenidos. Definitivamente. Volviendo un poquito a Mindhunter, algo que no comenté, que ya no tiene que ver con el tema argumental, sino que va a ser la separación técnica. Debo decir que Mindhunter también me agradó mucho desde el punto de vista visual. La banda sonora incidental es muy pertinente, te ambienta bastante bien la escena. Parece que estuvieras viendo una película de terror, porque te invita al suspenso real, que tiene que ver con la seriedad que el caso amerita.
Visualmente también se ve como una película. Pasa lo mismo caso con el caso de Euphoria, aunque tienen aspectos visuales muy diferentes, pero ambos logran sumergirte realmente como que estás viviendo el cine de época. Tiene un aspecto lúgubre que es muy pertinente también, muy ad hoc al tema tratado, y resulta en un verdadero acierto. En el caso de Mindhunter y tanto como Euphoria, pareciera que estamos viviendo más que una serie hoy en día, en buena hora, una experiencia cinematográfica pura. Es lo que se está viendo. De hecho, como lo hemos dicho varias veces hoy, la gran inyección de lucas a estos proyectos, gracias a estas plataformas también, nos dan también un manjar que a lo mejor se puede alargar un poco más que la película, para poder también a lo mejor aumentar la experiencia, como va a pasar también en Amazon con El Señor de los Anillos, la producción más cara. Nadie ha pagado más por una serie, por unos derechos, que Amazon, y se viene muy potente también para todos los que les guste la fantasía épica y todo el tema. Y así como estas van a haber muchas más. Game of Thrones viene con sus spin-off, eso ya es fijo. Obviamente que vamos a tener Game of Thrones de aquí al universo. ¿Tuviste Game of Thrones? No. Vamos a dejar comentar lo especial de series de fantasía. Pero ya tengo HBO, voy a empezar. Lo bueno de lo malo de no haber visto ni un capítulo de Game of Thrones es que no voy a tener que esperar años para ver. Me puedo mandar una. Te la podéis ver en un mes. Me la puedo ver en una. Conozco varios que lo han hecho. Maratón, y ahora que ya terminó, voy a poder verla de principio a fin, sin cortes, sin espera. Eso es lo bueno de no, a lo Netflix. De no haberla visto. A lo Netflix. No como otros que esperamos semana a semana. Bueno, yo leí los libros de Game of Thrones, pero yo creo que vamos a hablar de ahí después. Ya, dejémoslo ahí. Por otro Hoy las recomendaciones fueron Euphoria por el lado de HBO. Netflix, ¿cierto? Con su Mindhunter, dos series tremendas que efectivamente tocan la fibra de la mente humana y completamente recomendadas. También pasando para otro lado, un aspecto técnico maravilloso dentro de las dos, un buen parangón. Y en este caso, si tienes Netflix o si tienes HBO Go, las puedes disfrutar de cualquier forma. Y si no, vaya donde un amigo que tenga HBO Go y la ve. Pero créame que es una exquisitez. Muy recomendada Euphoria, muy impresionante. Así que vamos cerrando este capítulo y ahí están las dos recomendaciones: Euphoria de HBO y Mindhunter de Netflix. Nos vemos entonces en otro capítulo de La Caja Negra. Mucho gusto, Alexis, y gracias por ver este programa de cine que ya se va para más. Nos vemos, adiós. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're gonna reap just what you sow. What you sow. Hola cinéfilos, bienvenidos. Cinéfilos, dije, ¿cierto? Uno, dos, tres.